¿Me confirman si se puede ver, Angie, por favor, la PPT? Todavía no. Ya, ahora sí se ve. Gracias. Siéntete libre de interrumpirme si es que en algún momento no se me escucha bien o hay problemas con la señal. A ver, chicos. Sí se mira, ingeniero. Muchas gracias. Retomando entonces con el tema de la parte de proyectos, la clase pasada ya les había comentado bien cuáles son los componentes que conforman la inversión inicial. Y ahora el día de hoy vamos a ver cómo se estructuran los flujos de caja, las diferentes formas para armar los flujos de caja. Bueno, tenemos tres métodos principales y la clase estará terminando justo en la construcción de estos para que el siguiente miércoles el ingeniero Luis Valdivia les explique con más detalle lo que vendría a ser la evaluación de los proyectos, los diferentes indicadores que vamos a usar y cómo se van a interpretar. Y seguido a esa clase el miércoles, de ahí en adelante, lo que se estarán realizando serán tres casos prácticos que sí se van a tener puntos de participación. Las preguntas que haga el día de hoy no se va a considerar punto de participación, pero de todas formas sería bueno que participen. Entonces, como les comentaba, eh, lo ideal al momento de ver el tema de la formulación y evaluación de proyectos, o una muy buena práctica, es armar en un Excel, crear un par de pestañas que contengan la información relevante del proyecto, una hoja de trabajo, una pestaña para calcular el valor residual y el servicio a la deuda. En la pestaña de información relevante van a ir los datos más importantes del proyecto. En la pestaña de la hoja del trabajo vamos a tener toda la información que esté relacionada a las proyecciones de las inversiones, de los costos, de las ventas. Y en otra hoja vamos a calcular lo que es el valor residual que vamos a obtener como producto de la venta de los activos tangibles. A este valor residual, otros libros lo llaman valor de salvamento, también se le conoce como valor de rescate, todo aquello que nos va a generar ingresos justo al último periodo de evaluación, que para nuestro proyecto va a ser de 5 años. Finalmente estaremos armando una última pestaña, bueno, perdón, penúltima pestaña del servicio a la deuda. En esta pestaña vamos a tener información del cronograma de pagos, información de las amortizaciones, de los gastos financieros que se van a tener que realizar producto de contraer esta deuda con una entidad bancaria. Y toda esta información, de alguna u otra forma, vamos a llevarla a una última pestaña, que es la pestaña de flujo de caja del proyecto, y es ahí donde vamos a analizar los indicadores de evaluación. Bueno, estos son unos ejemplos de los datos que van en la pestaña Información relevante, como es el volumen de producción, el incremento de producción, las inversiones de terrenos, los precios unitarios, los costos unitarios relacionados a la mano de obra, materiales, costos indirectos y demás. También tendremos información de los costos no desembolsables, como son la depreciación y la amortización, datos puntuales del financiamiento, como es el plazo por el cual vamos a solicitar una deuda, la tasa de interés, el costo de oportunidad de capital, que se va a explicar en la siguiente clase con más detalle, o que también se le conoce como tasa de descuento. En esta pestaña del servicio a la deuda, ¿qué es lo que queremos presentar? Acuérdense que previo al cálculo del servicio a la deuda, nosotros hemos determinado cuánto es la inversión inicial que vamos a necesitar, que es la suma de la inversión de activos tangibles, intangibles, capital de trabajo, y también están los imprevistos. Pero de repente los imprevistos están incorporados dentro de la inversión de tangibles e intangibles.
al momento de construir entonces nuestro cronograma de pago de servicio a la deuda, lo que queremos conocer, y como lo expliqué justo en la última clase, en los últimos minutos, es qué porcentaje de apalancamiento vamos a tener. Es decir, si en el ejemplo que había comentado de una inversión inicial de 10.000 soles, de esos 10.000 soles, ¿por qué porcentaje me voy a endeudar? De repente solamente por un 10% o tal vez por un 50%, y así conocer cuánto es el monto que voy a solicitar a los bancos. Más allá del monto, claro, que me pueda decir el banco, que debido a mis condiciones, a mis ratios de cobertura, no pueda pedir un préstamo mayor a los 6.250 soles, que era para ese caso en particular. Sigamos. Para construir entonces nuestro cronograma de pagos, lo primero que debemos hacer es determinar la cuota. Para fines de su proyecto y de este curso, vamos a asumir que se va a usar un sistema de amortización conocido como el sistema francés, que se caracteriza porque vamos a tener cuotas constantes. A ver, voy a sacar aquí el puntero. ¿Cómo vamos a calcular esta cuota constante? Para esta cuota constante vamos a utilizar este C sub 0 que vendría a ser el monto del préstamo por el factor de recuperación de capital. Este factor de recuperación de capital vendría a ser la tasa de interés multiplicado por uno más la tasa de interés elevado a la n, que es el periodo en el que vamos a solicitar el préstamo, dividido igual entre uno más la tasa de interés a la n menos uno. Esto nos va a permitir hallar esta cuota de amortización constante, pero también se les va a enseñar en el primer caso práctico cómo se hace esto de manera un poco más automática a través del Excel. Se les va a enseñar unas fórmulas financieras que permitirían ya no tener que ingresar manualmente estos datos y calcularlos. ¿Algo más que les pueda comentar de esto? Bueno, el tema de la cuota, para algunos de ustedes que tal vez no han llevado el curso de gestión financiera porque hay diferentes especialidades, la cuota vendría a ser la suma de los intereses, producto de los gastos financieros que tengamos que realizar por pagar la deuda y la amortización de capital. Recapitulo, la cuota es intereses más la amortización de capital. Y la amortización de capital vendría a ser una parte del préstamo que vamos o que se va a pagar por la cuota que quiero cancelar. Hasta lo que estoy explicando, quisiera saber si tienen alguna duda o consulta. No es necesario que levanten la mano, pero pueden participar pueden abrir su micrófono si es que tienen dudas. Bueno, no hay ninguna. Sigamos entonces. Para terminar ya este tema relacionado a la cuota, otro dato importante es que si bien estamos hablando aquí que esta cuota va a ser una cuota constante de amortización, la cantidad de amortización e intereses que compone esta cuota va a ir variando con el tiempo. Esto lo vamos a ver más claro al momento de desarrollar un caso, pero al momento de elaborar un cronograma de pagos, al principio nosotros vamos a tener que pagar intereses que van a estar en relación a este préstamo inicial. Es decir, si yo solicito un préstamo de 10.000 soles y tengo que pagarlo tengo que pagarlo en 5 años. En el año uno yo voy a pagar más intereses. ¿Por qué? Porque estos 10.000 soles, los intereses se calculan en relación al saldo de la deuda que tenga. Van a ser los intereses en relación a estos 10.000 soles. E iré pagando una parte de la deuda. Conforme vaya pagando una parte de la deuda, voy a reducir el saldo a pagar y por ende se estará reduciendo la tasa de intereses. Al tener un saldo menor, mis intereses serán menores, pero como la cuota va a ser constante, para que siga siendo constante, eh, la amortización va a ir aumentando. En el caso del estado de resultados y bueno, la importancia de armar un estado de resultados o de análisis y pérdidas, es que vamos a tener una mejor idea de las proyecciones tanto de nuestros ingresos, nuestros gastos desembolsables y no desembolsables.
La utilidad de este estado de resultados es que nosotros podremos tener una idea clara del movimiento tributario que se va a dar y que nos va a ser útil para construir nuestro flujo de caja. Aquí quería comentarles que en algunos casos nosotros, o producto de las operaciones del negocio, del financiamiento que tengamos, se pueda generar un escudo fiscal. Este escudo fiscal va a representar un beneficio, va a ser un ahorro efectivo para el pago de nuestros impuestos, de nuestras obligaciones tributarias, como se explicó en la clase con el ingeniero Besada, cuando se calculaba la depreciación, o producto de este cálculo de depreciación debido a la compra de activos fijos, de maquinarias, muebles, computadoras. Estos van a tener una vida útil de cierto tiempo y al depreciarlo nosotros vamos a tener un beneficio tributario, se van a tener que pagar menores impuestos. Y esto, en algunos casos en particular, cuando, digamos, queremos comprar tal vez un inmueble, hay ciertos bienes que se les puede imputar este mecanismo de depreciación acelerada y que se deprecien ya no en 10 años, sino tal vez en 5 años. Y al depreciar un bien en 5 años, como sabrán, es un gasto no desembolsable. Esto va a permitir que al término del año nosotros tengamos más liquidez y más dinero para acercar a otras obligaciones. Entonces, para que quede clara, el escudo fiscal es un beneficio tributario que se puede generar producto de diversos gastos, como es el tema de los gastos financieros, como es el tema de la depreciación, como es la amortización, como es la venta de mis activos fijos. Y es bueno tenerlo mapeado en esta etapa porque puede impactar de una manera positiva en nuestros flujos, que a la larga al momento de evaluar nuestro proyecto, puedan generar mayor valor para los accionistas. No, aquí lo que le quiero mostrar es que la tasa que van a aplicar para sus proyectos es la tasa de impuesto de 29,5%. Importante este tema cuando el resultado del negocio, de su proyecto, es negativo, no se tiene que pagar impuestos. Antes de pasar a la construcción de los flujos de caja, también les expliqué en la clase anterior, la diferencia que hay entre un estado de ganancias y pérdidas y un flujo de caja. Son muy diferentes, pero por alguna razón los conceptos no se les queda muy claro o a veces hay confusiones. En el caso del estado de resultados o de ganancias y pérdidas, esto se va a basar en lo que se le conoce como el principio de Vengado. Aquí los ingresos, los gastos, los costos van a ser reconocidos en primera instancia a medida en que incurramos en estos, independientemente si es que se ha logrado cobrar o no. Es decir, si yo realizo la venta de un equipo para el mes de noviembre, esta información voy a tener que registrarla en dicho mes, a diferencia de un flujo de caja, porque en el flujo de caja lo estaremos registrando en el mes en el que efectivamente se realizó el pago. Y yendo a la construcción de los flujos de caja, diversos libros como el que creo que se han dejado de lectura, como el de Nasir, hablan de tres tipos de flujos de caja. Un flujo de caja, principalmente un flujo de caja económico, un flujo de caja de inversiones y un flujo de caja financiero. ¿Por qué hacer la distinción acá de color rojo? Porque cuando nosotros queramos evaluar un proyecto, la evaluación económica se hará en relación al flujo de caja económico, donde usaremos diferentes ratios. El ratio de costo-beneficio, el, bueno, este otro KPI que es bastante común y es el más usado por todos, que es el BANE, que es el valor actual neto económico, y el TIRE, que es la tasa interna de retorno económica. Y para el flujo de caja financiero también. Aquí estaremos utilizando el BAN financiero, el TIR financiero y el ratio costo-beneficio. Muchos libros llaman este flujo de caja económico como el flujo de caja libre o en inglés free cash flow o simplemente flujo de caja del proyecto. La importancia de conocer este
flujo de caja económico es que nos va a ayudar a conocer la rentabilidad de un proyecto. Y aquí no estamos incluyendo el financiamiento que haya a través de otras entidades. Es decir, que si nosotros estamos evaluando un proyecto económicamente, estamos asumiendo que el dinero va a ser aporte 100% del capital del inversionista. Para construir este flujo de caja económico, vamos a requerir previamente haber elaborado un flujo de caja operativo y un flujo de caja de capital. En el flujo de caja operativo está compuesto por ingresos y egresos. Estos ingresos o entradas están relacionados a las ventas del giro del negocio y otras ventas, otros ingresos que se puedan esperar recibir a lo largo del horizonte de evaluación, de la vida útil de nuestro proyecto, como puede ser la venta de los activos. Y en el caso de los egresos, estará todo lo que vendría a ser las salidas de efectivo por la actividad de la operación, es decir, los gastos de operación. Aquí están también los costos de producción, que incluyen los costos de materiales, insumos, mano de obra, gastos de venta, comisiones sobre las ventas, etcétera. Y cerrado el flujo de caja operativo, podemos también, bueno, lo podemos hacer en paralelo, calcular el flujo de caja de capital o flujo de caja de inversiones. Aquí vamos a agrupar todos estos costos que les había mencionado la vez pasada, que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. La necesidad de capital de trabajo, la adquisición de los activos, los gastos preoperativos, eh, gastos para poner en marcha un negocio, los gastos para tal vez remodelar las oficinas, restaurantes, si es que queremos poner un negocio de ese tipo. Entonces, todo este tipo de inversiones nosotros las vamos a realizar en un periodo cero, que es un horizonte en el cual nosotros tenemos que invertir antes de iniciar el proyecto. Cuando ustedes vean los flujos de caja, se darán cuenta que el horizonte de evaluación para estos casos en particular son de 5 años, pero estamos registrando una columna eh, con un periodo cero, que es justamente ese momento donde todavía no inicia el negocio, pero es el momento en el cual nosotros tenemos que efectuar las inversiones iniciales. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, Ingeniero, continuemos. Sí, este, en mi horizonte de evaluación en el periodo cero, voy a considerar el flujo de caja operativo y el flujo de caja de capital, ¿verdad? claro, justo a eso es lo que me refería. Buena pregunta. Como vas a ver en un momento en un Excel que voy a mostrar, el, el flujo de caja operativo recién se va a registrar un flujo de caja cuando inicien las operaciones, vale la redundancia, es decir, en el periodo uno. En el periodo cero no va a haber nada en el flujo de caja operativo, pero sí va a haber un periodo cero donde vamos a poner la información del flujo de caja de capital o el flujo de caja de inversiones. Ahorita te lo voy a aclarar, justo voy a explicar las diferentes formas de calcular el flujo de caja, pero sí muy buena tu pregunta porque suelen confundir ese tema. Claro, también está que no significa que porque sea el periodo cero, yo tenga que realizar todas las inversiones en ese momento. Puede ser que más adelante, en el periodo 3, en el año 4, vea conveniente realizar alguna inversión normal, se podrá utilizar. Y esto es algo que aprendí también en el trabajo. No vean el flujo de caja simplemente como un Excel y ya. Muchas veces dicen papelito aguanta todo, tú puedes poner cualquier número y te van a salir ventas muy altas, pero el flujo de caja, véanlo con un poco más de detalle, analícenlo un poco mejor, porque cuando ustedes ven un flujo de caja, ustedes pueden de alguna u otra forma conocer el plan estratégico de su negocio, es decir, las ventas que voy a generar en los años, cuál va a ser la estrategia de inversión de mi negocio. No solo véanlo como una hoja Excel, o sea, conociendo un flujo de caja, puedes ver varias cosas. Sigamos entonces, terminando de armar mi flujo de caja de capital y mi flujo de caja operativo, la suma de estos me da mi flujo de caja económico. Y ya con mi flujo de caja económico,
Si yo veo conveniente o no tengo el dinero para poder poner este emprendimiento, este negocio, requeriré hacer un préstamo. Y es por eso que calculamos el servicio a la deuda. Entonces, en un servicio a la deuda, que también otros libros lo llaman flujo de caja, perdón, flujo de financiamiento neto, aquí vamos a incorporar los efectos de este gasto financiero que vamos a tener que pagar producto de los intereses a un banco. La suma de estos dos me va a dar el flujo de caja financiero, donde estaré haciendo una evaluación financiera. A este flujo de caja financiero, muchos libros lo conocen como flujo de caja del accionista, pero también lo llaman flujo de caja del inversionista. Y ahí no se confundan, el flujo de caja del inversionista es este de aquí, este flujo de caja financiero, no este de aquí. Este flujo de caja de capital se le conoce como flujo de caja de inversiones, no el inversionista. A ver, creo que ya podemos pasar al Excel. Ah, sí, como tal vez un detalle adicional. Ustedes dirían, ok, si tengo el dinero, simplemente podría evaluar económicamente mi negocio y no financieramente. Podría tener cierto sentido, pero en realidad no es así. ¿Por qué? En uno de los casos vamos a ver que se da que un proyecto tenga un flujo de caja económico para no marearlos mucho con los indicadores, tengo un flujo de caja económico que me diga que la evaluación es positiva y quisiera invertir mi dinero en este negocio. Y con el financiero tal vez no, o todo lo contrario, podría ser que el flujo de caja económico de un proyecto A y B en los dos sean rentables, pero sea más rentable el proyecto A que el proyecto B. Pero cuando yo haga la evaluación financiera me doy cuenta que el proyecto B es más atractivo que el proyecto A. ¿Y por qué será eso? Ustedes me dicen. Principalmente porque tal vez este proyecto B tenga menores gastos financieros y no esté tan apalancado como en el primer proyecto A. Es por eso que siempre es bueno realizar la evaluación financiera y no solo quedarnos en la evaluación económica. Vamos entonces, a ver, vamos entonces al Excel. ¿Se puede ver el Excel, Angie? Sí, sí se ve. Listo, gracias. Chicos, nuevamente, si creen que estoy yendo muy rápido o hay algunas dudas, levanten la mano, no tengan miedo en preguntar, porque las siguientes clases, cuando veamos el tema de la evaluación económica financiera, si no han entendido bien esta parte, como muchos de ustedes dicen, van a volar. Y cuando veamos los casos prácticos, peor aún. La idea es, yo no les voy a pasar este Excel. La idea es que vean las grabaciones, repasen, puedan ver qué método va a ser más conveniente utilizar. Pero ahora es el momento para hacer las preguntas y no, como suele ser, faltando un par de días para presentar el trabajo. Bueno, sigamos entonces con este primer método. Aquí les voy a mostrar tres formas para construir los flujos de caja. Depende de cada uno de ustedes qué método lo considera más práctico, más fácil, o lo entienden mejor. Este primer método es un poco más tedioso, tiene más pasos, pero probablemente en este método no cometan errores. Y es por eso que este método lo he dividido de la siguiente forma. Primero, nosotros vamos a construir un estado de resultados económico y luego calcular un flujo de caja económico. Y de ahí estaremos construyendo un estado de resultados financiero del inversionista y estaremos calculando el flujo de caja del inversionista. ¿Por qué lo separo de esta forma? Ahorita lo voy a explicar. Para aquellos que no recuerdan muy bien un estado de resultados está compuesto por los ingresos, por las ventas que preveo realizar en los años de vida de mi proyecto, seguido de mis costos de venta, y esto me da como resultado la utilidad bruta. Es una buena práctica
que todas las salidas de dinero las registremos con signo negativo. Porque ya me ha pasado a mí y a muchos colegas, incluso a docentes, que nosotros ponemos los costos de ventas sin signo negativo y aquí tenemos que poner manualmente ingreso de ventas menos costo de ventas. Y por ahí a veces se nos olvida un signo y cuando nos olvida un signo al final registramos mayores utilidades y esto puede conllevar a un análisis diferente o una interpretación, en todo caso, diferente al momento de hacer la evaluación económica del proyecto. Después de calcular la utilidad bruta, a la utilidad bruta le vamos a restar lo que son los gastos operativos de administración, de ventas, los gastos no desembolsables, donde está la depreciación, amortización, y nos llevará al cálculo de la utilidad operativa. Esta utilidad operativa, como es positiva, significará que tendremos que pagar impuestos y estos impuestos serán el 29.5% de los 3.100. Y así para cada año, como pueden ver. 29.5% de los 7.801 soles para el periodo 3. Con esto podremos calcular la utilidad neta, que será la suma de la utilidad operativa, descontándole el impuesto a la renta. Hasta aquí no debería haber mayor duda, chicos, pero igual siempre quiero hacer una pausa para saber si es que quieren hacer algún aporte o participar. A ver. Sigamos en todo caso. Luego de haber construido el estado de resultados económico o estado de resultados de proyecto, armaremos ya el flujo de caja económico o el flujo de caja libre del proyecto. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero debemos calcular lo que son los ingresos, pero los ingresos ya están. Si se dan cuenta, estos ingresos los hemos calculado aquí, en el estado de resultados. Entonces simplemente lo traeremos aquí arriba. En el caso de los egresos sí va a haber una diferencia. Los egresos son todas las salidas de dinero. El costo de venta ya lo tenemos registrado aquí arriba. Los gastos de administración, gastos de ventas, como verán también. Pero aquí estamos agregando lo que vendría a ser el pago de impuestos a la renta. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se está, bueno, por qué no se ha considerado la depreciación y la amortización? La amortización y la depreciación tienen una particularidad. Como son gastos no desembolsables, el efecto fiscal de estos dos ya se encuentra en el cálculo del impuesto a la renta. Es por eso que cuando yo he calculado mi utilidad operativa, le he calculado descontando estos componentes. Y esta es la importancia de hacer primero el estado de resultados. El calcular en esta instancia el impuesto a la renta que se va a pagar, que no lo podría haber hecho antes. Por eso es que aquí simplemente estaríamos copiando esta fila donde ya tenemos los efectos de la amortización y la depreciación. El pago de impuestos es efectivamente una salida de dinero y lo registramos con signo negativo. Y esto nos llevaría a calcular el flujo de caja operativo, que es la suma de mis ingresos y mis egresos. Para cada año es lo mismo. Como dato adicional, bueno, el flujo de caja operativo, que lo expliqué creo que también en la anterior clase, es la cantidad de dinero que vamos a tener producto de la operación de la empresa o del core business del negocio. Es por eso que acá nosotros no vamos a incluir gastos financieros. No tiene que ver con el negocio. Luego de calcular este flujo de caja operativo, como lo habíamos determinado acá, necesitamos conocer el flujo de caja de capital o de inversiones para hallar el flujo de caja económico. Entonces, tendremos que calcular cuánto es la inversión de activos tangibles, que para este caso es de 10.000 soles. La inversión de activos intangibles, asumiremos que es de 3.000 soles. Y esto es lo que le comentaba a una alumna hace un momento. Como verán, aquí tengo el periodo cero de evaluación. Aquí estoy registrando mi inversión inicial, pero no significa que en los otros años tenga otras inversiones. Sí las voy a tener. Pero en el caso del flujo de caja operativo, no, porque la operación inicia recién en el año 1. Y para este proyecto son 5 años de evaluación. No se registra nada entonces en este periodo cero. Luego estaremos calculando la inversión del capital de trabajo. Para la inversión en capital de trabajo les había explicado que tenemos tres tipos de métodos
Detalle dos en específico, uno que era a través del periodo, el método de periodo de fase y el método contable. Aquí estamos utilizando el periodo de desfase. En este caso, vamos a usar los costos operativos del año siguiente, es decir, del año uno, los costos de venta, los gastos de administración, los gastos de ventas. Y esto, como son costos anuales, vamos a dividirlo entre 12 para tener un costo mensual. ¿Por qué entre 12? Porque hemos identificado, para este ejemplo, que tenemos un periodo de desfase de 2 meses. Por esta razón, el monto será de 1.150 soles. ¿Cómo será si yo quiero conocer la inversión de capital de trabajo del año uno? La misma forma, acuérdense, tenemos que ir a la información proyectada de los costos operativos del año 2, la suma de estos, otra vez entre 12 para tener ese costo mensual y multiplicarlo por los 2 meses del periodo de fase. Eso no quiere decir que en su trabajo final me pongan 2 meses, o sea, pueden ponerle 3, 4, de repente su periodo de fase es semanal, quincenal, entonces tendrán que llevar estos costos anuales a esa periodicidad. Y importante, para no repetir la inversión de capital de trabajo, no duplicar los costos, ¿qué estoy haciendo? Acuérdense que a partir del periodo cero en adelante, nosotros vamos a hallar el capital de trabajo incremental. Es por eso que le estamos restando esta inversión de capital del periodo cero. Y si se dan cuenta, para el periodo 2 va a ser similar. La información del año 3 entre 12 por 2 meses del periodo de fase. Y para calcular los incrementales, tendría que restarle la inversión de capital del periodo 1 y del periodo 0. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? Ingeniero, la inversión tangible, ¿lo asumo? Sí, bueno, en este caso estamos asumiendo que es 10.000 soles y la inversión intangible es Ujú. 3.000 soles, pero para su proyecto definitivamente tienen que detallar en qué consiste estas inversiones de activos tangibles. Es por eso que va a haber una pestaña en la que van a trabajar cada uno de estos componentes y presupuestar o ver en el mercado cuánto me cuesta tal equipo, si quiero poner un restaurante, si quiero comprar maquinarias, hornos, parrillas, cocinas, etcétera. Tienen que detallarlo, o sea, no me pueden poner solo el número o el presupuesto sin desglosarlo, ¿ya? ¿Alguna Muchas otra duda? gracias. No te preocupes. No, gracias. Listo, chicos. Sí, por eso les digo, es bueno que hagan sus consultas ahora, que es más fácil responder por aquí que cuando me envían varios mensajes, y así me aseguro también que estén entendiendo. Bueno, entonces, una vez calculado la inversión de capital de trabajo, se acordarán que en el último periodo de evaluación, que para este caso son 5 años, se van a producir dos tipos de ingresos extraordinarios. Uno es la recuperación de capital de trabajo. Como esta es una inversión a lo largo del horizonte del proyecto, en este quinto año yo cierro mi proyecto, cierro mi negocio y tendré que recuperar todo lo invertido. Por eso estoy sumando desde el año cero hasta el periodo 4. Ya no el periodo 5, ya no habrá más aquí, porque capital, acuérdense del periodo 4, la inversión que se hace en el periodo 4 se va a utilizar para el periodo 5. De igual forma con el valor residual. Esto se dará a través de la venta de los activos en ese periodo, si es que hubiese venta. Y con esto calcularemos el flujo de caja de inversiones, que es la suma de todos estos componentes: inversión tangibles, intangibles, capital de trabajo, la recuperación de capital de trabajo y el valor residual. Como verán, como son ingresos extraordinarios, estos dos, los registramos con signo positivo. Cuidado con este tema de acá. Y para finalizar, como le expliqué en las diapositivas, el flujo de caja económico se calculará sumando el flujo de caja operativo más el flujo de caja de inversiones. Y así para cada año. Obviamente en el periodo cero no habrá un flujo de caja operativo, pero sí habrá un flujo de caja de inversiones que está relacionado a la inversión inicial para poner en marcha nuestro proyecto. Con esto, entonces, ¿qué tendríamos que hacer luego? Si es que hay una deuda, estaríamos calculando
el servicio de la deuda en la siguiente parte. Para eso armaremos un flujo de caja del inversionista. En este flujo de caja, la estructura va a ser similar. No va a haber mayor diferencia, excepción en esta línea. Como ya tenemos un préstamo, definitivamente deberíamos realizar o deberíamos incorporar el gasto financiero para cada uno de los años en los que voy a contraer lo que voy a tener que pagar la deuda. En este caso en particular, vamos a tener una utilidad operativa, perdón, una utilidad antes de impuesto a la renta. Esta utilidad antes de impuesto a la renta, si se dan cuenta, va a ser menor a la utilidad operativa del estado de resultados del proyecto. ¿Menor en cuánto? Menor en 200 soles, porque 200 soles son los gastos financieros que voy a pagar en este año. Y si se dan cuenta también, el pago del impuesto a la renta va a ser menor. Voy a pagar menos impuestos porque es el 29,5% de los 2.900 soles. Acá la utilidad va, oh, perdón, el pago de impuestos va a ser mayor porque la utilidad también es mayor. Y al término de este periodo tendremos una utilidad neta de 2.045 soles. Ya con esta información, yo puedo calcular el flujo de caja del inversionista. En el flujo de caja del inversionista, la estructura también va a ser similar que en el anterior, pero vamos a incorporar nuevamente el gasto financiero, porque es una salida de dinero. Y ya hemos calculado aquí estos nuevos impuestos. También lo estaremos registrando como un gasto. Y en este caso, al hallar el flujo de caja, se sumarán los ingresos con los egresos, pero no lo vamos a llamar un flujo de caja operativo, debido a que incluye los gastos financieros. Como les comenté, el flujo de caja operativo es el dinero que se genera producto del negocio. No se considera el pago de los intereses. No debe estar ese efecto y por eso cuidado con llamarlo a esto flujo de caja operativo. De ahí en adelante la estructura va a ser similar. El flujo de caja de inversiones, podríamos decir que es un copy-paste de lo que habíamos hecho aquí anteriormente. No va a haber mayor modificación. Con esto podremos calcular ya el flujo de caja antes del financiero. Este será el flujo de caja de 7.041 soles para el primer año, más el flujo de caja de inversiones de ese primer año. Y así para los otros periodos. Y lo que faltaría para hallar el flujo de caja financiero, acuérdense, es sumarle este flujo de caja el servicio a la deuda. A este flujo de caja vamos a sumarle lo que vendría a ser el flujo de caja de financiamiento neto. ¿Qué compone este flujo de caja de financiamiento neto o servicio a la deuda? Principalmente en esta forma, en este método, está el préstamo, que es un ingreso en ese periodo cero, porque en ese periodo nosotros vamos a solicitarle al banco que nos dé 15.000 soles, o perdón, 1.500 soles, y a partir del año uno, de acuerdo a las condiciones que nos dé el banco, vamos a estar amortizando la deuda. Es por eso que en el año uno se sumará el préstamo y la amortización, y en los años siguientes será similar. Esto no quiere decir, claro, que el préstamo solo se registre en este periodo cero. Como les comentaba, puede que tal vez sea un préstamo por 2 años y tal vez al tercer año queramos hacer una mayor inversión y necesitamos considerar un préstamo adicional. Ya con este flujo de caja de financiamiento neto de servicio a la deuda, estaremos armando un flujo de caja financiero, que es la suma del flujo de caja antes del financiero más el servicio a la deuda. ¿Hasta aquí alguna duda? Ingeniero, ¿y la amortización lo está asumiendo? ¿También lo estás calculando? Perfecto. La amortización la estamos asumiendo aquí, pero definitivamente les voy a explicar cómo se calcula la amortización, si es que no lo han visto en su curso de gestión financiera, si es que algunos, como son varias carreras en este curso, creo que no todos llevan dentro de la malla curricular ese curso como un curso obligatorio, pero sí lo vamos a ver en el primer taller, que es el próximo sábado. Ahí les voy a enseñar cómo se calcula mediante las fórmulas que les mostré el factor de recuperación, cómo se calculan estas cuotas, el interés. Lo vamos a hacer de manera manual
y también a través de las fórmulas del Excel. Así que no te preocupes. En este caso, se está asumiendo el monto de la amortización. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Em, a ver, si no hay dudas, vamos a la segunda forma. En esta segunda forma, ¿cuál es la ventaja? Aquí va a ser mucho más rápido porque vamos a usar solo dos flujos de caja. Son flujos de caja integrados. Un flujo de caja integrado de la parte económica y un flujo de caja integrado del inversionista. ¿Dónde se me fue el puntero? Aquí está. Este flujo de caja integrado del proyecto o económico y este flujo de caja integrado del inversionista. ¿Por qué va a ser más rápido? Ahorita vamos a ver los pasos. Hasta la utilidad neta, como se darán cuenta, hasta esta primera parte, la construcción del flujo de caja va a ser exactamente igual que el estado de resultados económico del primer método. Sin embargo, va a haber ciertas diferencias después de calcular la utilidad neta. En este caso, a partir de aquí, a la utilidad neta le vamos a sumar la depreciación y la amortización. ¿Por qué? Recordemos, el flujo de caja operativo nuevamente vendría a considerar el dinero que se genera de la operación del negocio. Y la depreciación y amortización son gastos no desembolsables. Es por eso que tenemos que sumarlos para hallar el flujo de caja operativo, como pueden ver aquí. ¿Por qué habíamos incorporado la depreciación y la amortización aquí inicialmente? Porque queríamos conocer la utilidad operativa y con esto saber la cantidad que íbamos a pagar en impuestos. Luego he calculado el flujo de caja operativo, calcularemos el flujo de caja de inversiones. Ya no quiero entrar en detalles, a menos que quieran que lo explique nuevamente, pero es exactamente el mismo flujo de caja de inversiones que hemos calculado en el primer método. La inversión en tangibles, intangibles, la forma de calcular la inversión de capital de trabajo a través del periodo de fase o periodo contable o método contable, es exactamente igual. Pero, como verán, esto es más rápido, es mucho más directo. Miren en cuántas líneas estamos viendo este tema. A diferencia de la primera forma, que sí es más ordenada, pero tenemos que armar primero un estado de resultados, luego armar acá nuestro flujo de caja operativo, el de inversiones, el económico. Ya dependerá de ustedes qué método van a elegir, pero por un poco de experiencia y lo que se ven en los trabajos, este es el método que a muchos de ustedes se le adecua o les parece más sencillo. Después de calcular el flujo de caja de inversiones, nuevamente, ¿qué necesitamos para calcular el flujo de caja económico? El flujo de caja operativo y el flujo de caja de inversiones. Sumamos el flujo de caja operativo, que en el año cero no hay nada, no hay operación, y el flujo de caja de inversiones. Y así para los siguientes años. ¿Y cómo me doy cuenta que me da el mismo resultado? Bueno, lo comparamos. El flujo de caja económico de este primer año, le restaremos el flujo de caja económico de este primer año. Y figura cero para todos los años. No hay mayor diferencia. De igual forma, para el flujo de caja integrado del inversionista, ¿qué estaremos haciendo? Armaremos un flujo de caja integrado, pero incorporando el gasto financiero. Con esto tendremos una utilidad antes de impuestos, calcularemos cuánto se va a pagar de impuestos y tendremos una utilidad neta a la cual estaremos eh, quitando los efectos de la depreciación y amortización. Quitando me refiero porque aquí ya lo habíamos incorporado. Esto nos va a dar un flujo de caja. Nuevamente, no es flujo de caja operativo porque no se debe llamar flujo de caja operativo cuando hay efectos de pago de intereses. Y este flujo de caja operativo le estaremos sumando este flujo de caja de inversiones para obtener este flujo de caja antes del financiero. Finalmente, para hallar el flujo de caja financiero, armaremos nuestro flujo de caja de financiamiento neto, similar al anterior método. Tendremos un préstamo de 1.500 soles, estaremos amortizando el capital y tendremos nuestro servicio a la deuda.
Ya con esto estaremos sumando ambos flujos de caja para calcular el flujo de caja financiero. Y de igual forma que en el anterior método se darán cuenta que no va a haber diferencias. Es exactamente lo mismo en cuanto al resultado de los flujos de caja económico y financiero, pero con la ventaja que al ser un flujo de caja integrado, la manera de calcularlo es mucho más rápida. ¿Hasta aquí alguna duda? Sigamos. Ya en este tercer método, aquí se va a hacer todo en un solo flujo de caja integrado que va a incorporar el flujo de caja económico y el financiero. Entonces, este flujo va a ser más rápido que los anteriores métodos. Y uno dirá, ingeniero, entonces prefiero hacer esto que es mucho más rápido. Pero ¿por qué algunos o muchos de esos compañeros en ciclos pasados no lo suelen hacer? Porque probablemente se les complique o hagan omisión de algunos temas que voy a mencionar a continuación, que los conlleve a un resultado diferente. Nuevamente, hasta el cálculo de la utilidad neta es exactamente igual al estado de resultados económicos. Si seguimos avanzando, vemos que la suma de la depreciación, se suma la depreciación y la amortización, con lo que voy a obtener un flujo de caja operativo. Y a este flujo de caja operativo voy a sumarle el flujo de caja de inversiones para obtener mi flujo de caja económico. Aquí no va a haber, en realidad aquí no va a haber diferencias, al menos no con el segundo método. Pero aquí es donde tal vez algunos empiezan a complicarse o hacen omisión de algunas cosas. ¿Qué pasa? Que al momento de nosotros querer calcular el flujo de caja financiero, tenemos que calcular el servicio a la deuda, pero en este caso en particular se dan cuenta que el servicio a la deuda tiene dos componentes nuevos, el gasto financiero y este escudo fiscal. Veamos acá, aquí no hay un gasto financiero y no hay un escudo fiscal. ¿Por qué? El gasto financiero se incorporó en la primera parte. En este método no lo estoy incorporando aquí. Cuando nosotros agregamos, o cuando se va a agregar el servicio de la deuda, se incorpora el efecto del gasto financiero, nosotros tenemos que tener en cuenta que se va a generar un escudo fiscal. Y este escudo fiscal, que no solamente es producto de los gastos financieros, sino también de las amortizaciones, de las depreciaciones, este escudo fiscal, ¿cómo se calcula? Se calcula multiplicando la tasa de impuesto por el gasto financiero de ese periodo. Y aquí les hago la siguiente pregunta para ver si han estado atentos. Si bien vamos a obtener el servicio a la deuda, como la suma del préstamo, la amortización de capital, el gasto financiero y el escudo fiscal, como verán en todos los periodos, claro, como es un escudo fiscal y es un beneficio, se va a presentar con el signo positivo. El problema aquí es que muchos hacen omisión de un paso. ¿Cuál es el inconveniente de este método? Es que no siempre vamos a generar un escudo fiscal. La pregunta es la siguiente. ¿En qué casos creen ustedes que no va a haber un escudo fiscal producto del gasto financiero que se ha realizado? Y aquí sí me gustaría que participen para poder continuar. Les voy a dar un minuto. Pueden escribir por el chat, levantar la mano. Pueden dar ideas sueltas, pero ya lo he hablado creo que de manera implícita en la clase del día de hoy. Sí, sí, sí lo he mencionado. Efectivamente. De manera explícita, no implícita. ¿En qué casos no habría escudo fiscal debido al gasto financiero? A ver, les doy un minuto. Participen, por favor.
A ver, chicos, haré preguntas al azar en todo caso, porque creo que hay, bueno, solo una persona ha estado participando. Aquí no se les va a descontar puntos ni mucho menos, pero a ver, al menos den ideas. Si han estado atentos a la clase, creo que sí podrían responder esta pregunta. La pregunta es para, a ver, la señorita Elizabeth del Milagro Ucanay. Elizabeth, ¿por qué crees que no habría un escudo fiscal cuando se generen gastos financieros? ¿Qué podría pasar? A ver, creo que no está presente. A las personas que llame y no respondan, lo voy a tomar en consideración. A ver, vamos con otra persona. A ver, el señor delegado, Cristian Hualca. Ingeniero, sí, buenas tardes. Sí, le hice una pregunta. Es para, ingeniero, el tema de los impuestos, del escudo fiscal es para reducir los impuestos. No, no, a ver, ahí te estás confundiendo. No, no he preguntado eso. Lo que he preguntado es en qué casos no habría escudo fiscal debido a este gasto financiero. O sea, cuando, como bien explicado, cuando tenemos gastos financieros se pueden generar escudos fiscales, pero en qué casos no se generaría este escudo fiscal. ¿Qué debería pasar? Ah, todo lo contrario, ingeniero. Tendría que, los gastos financieros no tendrían que haber para que no haya escudo fiscal. Ya, pero a ver, digamos, por eso lo comentaba. ¿En qué casos no habría escudo fiscal si es que tenemos un gasto financiero? O sea, si de todas maneras nos prestamos dinero, vamos a tener que pagarle al banco, tenemos un gasto financiero. ¿Qué tendría que pasar si a pesar de haber tenido un gasto financiero, no se genere un escudo fiscal? A ver, Ingeniero, no lo tengo la respuesta ahorita, no lo tendría que no, no te mentirle, ingeniero. preocupes. Pero por eso, chicos, es que quiero, bueno, gracias de todas maneras por tratar de responder, pero lo que quiero ahí es que, bueno, ahí me doy cuenta si es que han estado atentos o no, no es que sea una pregunta difícil, en las diapositivas lo comenté, y es que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando la utilidad operativa, cuando no tenemos utilidad operativa, o sea, cuando la utilidad operativa es negativa, no hay un pago de impuesto a la renta. Es por esta razón que nosotros, o que no se ha generado un escudo fiscal, y ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí deberíamos irnos a esta parte de acá, a esta línea, y ver si es que se ha generado una utilidad operativa. Como se ha generado utilidad operativa, se va a pagar impuestos. Y por eso es que cuando tengamos gastos financieros, se va a generar un escudo fiscal. Muchas veces, cuando usamos este tercer método, se pueden olvidar de hacer este análisis. Claro, uno podría decir, hay que ver periodo tras periodo. Otra forma podría ser acá formularlo de tal forma que, digamos, cuando la utilidad operativa sea menor a cero, no se va a pagar no se va a pagar impuestos y por ende no va a haber un escudo fiscal. Ese es el error que suele pasar, el omitir ya sea los gastos financieros o el no considerar que no han habido utilidades. Y bueno, ya para terminar entonces, el flujo de caja financiero, ¿cómo se calcularía? Estaríamos sumando el flujo de caja económico con el flujo, con el flujo de financiamiento neto o el servicio a la deuda. Y voy a obtener el mismo resultado que en este anterior método. A ver, solo Ingeniero, para... Sí, el escudo fiscal va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. claro, es que eso va a depender. Acuérdate que el escudo fiscal se puede generar producto de tus gastos financieros, de tus amortizaciones y tus depreciaciones. Y las amortizaciones sabemos,
o perdón, las depreciaciones sabemos que se dan porque pierde valor nuestros activos tangibles en base a la vida útil. Entonces nosotros podemos de repente al principio tener un escudo fiscal bastante elevado si es que tenemos una depreciación acelerada de algunos de nuestros activos. Y conforme pasen los años, tal vez no sea necesario comprar nueva maquinaria y como va perdiendo valor, puede que el escudo fiscal se reduzca, pero no significa que eso sea una regla. Puede que el tercer año decidamos comprar activos o tengamos mayores gastos financieros y tengamos escudos fiscales para ese año mayores que el año anterior. Ya no es una regla, por eso hay que analizar bien estos componentes. Es importante tener mapeado las inversiones en tangibles e intangibles. Eh, Muchas gracias, ingeniero. no se preocupe. Sí, aparentemente, o sea, me parece, gracias por la participación, pero me gustaría que no solamente la misma alumna esté haciendo las consultas, porque da la impresión que o solo ella tiene dudas o solo ella está atenta. Y lo vuelvo a repetir. Si es que no tienen claro este tema, al momento de hacer la evaluación financiera, económica, van a volar. Señor Ángel Prado, sí, ¿cuál es su consulta? Ingeniero, buenas tardes. La amortización ¿Depreciación? y la depreciación tienen escudo fiscal. Claro, por eso les decía, la depreciación, o sea, son tres componentes los que me pueden dar este beneficio, la amortización, la depreciación y los gastos financieros. Pero aquí, cuando nosotros calculamos, de repente se ve mejor en esta parte. En este método, aquí lo he sombreado mejor. En este método, nosotros calculamos el estado de resultados. Pero primero calculamos, o sea, para esto nosotros calculamos la utilidad operativa, donde ya está el efecto de la depreciación y la amortización. Y este es el dinero que vamos a generar como utilidad, pero aquí es donde nosotros sabemos si el negocio es rentable o no, y aquí es donde calculamos el pago de impuesto a las rentas. Es por eso que este efecto de la depreciación y la amortización ya está incorporado aquí. Y es exactamente esta línea la que nosotros trasladamos al momento de construir nuestro flujo de caja del proyecto para conocer cuántos son los egresos del proyecto y así saber cuánto es lo que está generando el negocio. ¿Alguna otra consulta? Bueno, veo que entonces, sí, señor Edgar. A ver, creo que levantó la mano el alumno Edgar Loaiza. Sí, ingeniero, buenas tardes. No había prendido el micrófono. Le quería preguntar, esos montos de escudo fiscal 59, 44, 30, 18, ¿cómo lo haya? Ah, claro, justo, bueno, a ver, lo explico nuevamente. O sea, nosotros vamos a tener gastos financieros que no hemos registrado para ese tercer método en la parte de acá arriba. Entonces, ¿cómo calculamos este escudo fiscal? Este escudo fiscal va a estar en relación al gasto financiero, que es el pago del impuesto a la renta, el 29,5%, por el monto de los intereses que voy a pagarle al banco. A mí particularmente me gusta utilizar más este método porque es mucho más directo y cada vez que he tenido que exponer un proyecto de evaluación, a los gerentes les gusta este método, creo que es más práctico y aquí se ve claramente cuánto es lo que se genera como un beneficio tributario, que como le comentaba a su anterior compañera, este beneficio tributario se puede dar producto de la depreciación, de la amortización, de los gastos financieros, pero no significa que al principio van a ser mayores y luego menores, va a depender un poco del esquema de negocio de su proyecto. ¿Alguna otra duda? Listo, chicos, si no hay más dudas, bueno, igual acá he tratado de abrir un poco las celdas para que vean con detalle, ya que este Excel no se les va a compartir. La idea es que puedan repasar la clase, armarlo y elegir cuál es la forma o el método que más se les adecua. Particularmente, yo trabajo con este método. Antes solía hacer mis trabajos bajo este método, pero eh, es muy similar, solo tener cuidado con el tema de la utilidad operativa. Estoy siendo bastante, estoy tomando bastante el tiempo de explicar este tipo de cosas porque suelen ser preguntas que se hacen más adelante.
para que luego no digan al momento de la evaluación final, no se me ha explicado este tema, no se me ha explicado el tema del escudo fiscal, o qué es lo que debería pasar para no pagar impuestos. Lo explicaba aquí e incluso está en las diapositivas. Creo que estaba, creo que en esta diapositiva lo expliqué. Bueno, ya para terminar, si todavía estamos con poco de tiempo, la clase hoy sí suele ser un poco más pesada, pero lo importante es que entiendan cómo se construyen estos flujos para luego evaluar económicamente y financieramente, que es lo que va a explicar el ingeniero Luis Valdivia en la siguiente clase. Bueno, recapitulando un poco, el flujo de caja integrado vendría a ser entonces un resumen del estado de resultados y el flujo de caja en un solo cuadro. Va a ser una manera más rápida de calcularlo. En el flujo de caja integrado vamos a incluir los cargos por amortización del préstamo. Vamos a tener también, igual que los otros métodos, la incorporación de estos ingresos extraordinarios relacionados al valor residual, a la recuperación del capital de trabajo. La idea es que todo se pueda simplificar y cuando ya domine más el tema, tal vez no hacerlo bajo el primer método, sino el segundo o el tercero. Es mucho más práctico cuando quieran hacer análisis de sensibilidad para sus proyectos. Ojalá nos dé el tiempo porque todavía no he podido enseñarlo. No está dentro de su sílabus, pero creo que es un plus que definitivamente lo van a valorar mucho en las empresas. No es algo que lo suelen hacer los evaluadores de proyecto, o si lo suelen hacer lo hacen de manera muy básica. El último punto a enseñar entonces sería los flujos de efectivo convencionales y no convencionales. Los flujos de efectivo convencionales también se les denominan flujos ordinarios porque consideran un flujo de salida de efectivo inicial, que es la inversión inicial, y de ahí en adelante todas son entradas de efectivo. Aquí se ve mejor este tema. Nosotros tenemos, para este caso, este proyecto, un flujo de salida que está en el periodo cero, que es la inversión inicial de mi proyecto, de menos 15.000 soles. Y para el año 1 ya tengo digamos, la ventaja de que mi proyecto está generando ganancias, está generando 5.000 soles, el segundo año 5.000 soles y el año 4 y 5 9.000 soles. Aquí no hay cambios de signo. Desde que inicia el negocio, yo estoy con flujos positivos. Sin embargo, es importante mapear estos flujos o esta estructura de los flujos, estos cambios de signo. En el caso de los flujos no convencionales o no ordinarios, aquí, como lo dicen las diapositivas, vamos a tener un desembolso inicial, pero no significa que de ahí en adelante tengamos flujos positivos. Puede ser que tengamos flujos positivos, luego flujos negativos, luego otra vez flujos positivos y hayan cambios de signo. Estos cambios de signo es la razón por la cual algunos indicadores de evaluación pueden tener interpretaciones diferentes, nos pueden dar diferentes tipos de resultados. En este otro proyecto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un flujo para el año 0 de menos 25.000, que es la inversión inicial. Para el año 1 ya estamos generando entradas de 8.000 soles, 8.000 soles hasta el año 3. Sin embargo, acá vemos un cambio de signo del año 3 al año 4. Y en este año 4 tenemos un flujo de salida de menos 10.000 soles. ¿Alguien me puede decir por qué razón consideran que en este año habría un flujo negativo? Levanten la mano, pueden abrir su micro, no hay problemas. A ver, les voy a dar una pista. Si están viendo, no, con la pista les digo casi todo, pero si están viendo que en el primer año tenemos un flujo de 8.000, el segundo de 8.000, el tercero de 8.000, y acá hay un flujo negativo de menos 10.000. Sin embargo, en el quinto año ya tenemos un flujo positivo de 17.000. Es decir, si antes teníamos flujos de 8.000, algo ha tenido que pasar para que este año tengamos más dinero. ¿Qué creen que puede haber pasado?
Que se haya hecho otra inversión, ingeniero. ¿Quién habló? Disculpe. Angie Vázquez. Perfecto, Andy. Exacto. Sí, efectivamente. No era muy complicado de asumirlo. Gracias por tu participación. Si bien no estoy tomando nota de participación, sí estoy tomando registro de aquellas personas que llamo y no responden, y aquellas personas que están haciendo el intento de participar o participan y participan de manera correcta. Como comenta su compañera Angie, efectivamente, este año de aquí podría haber sido el caso de que nos ha ido súper bien en el negocio, en años anteriores nos estaba yendo bastante bien y creemos que podemos vender más. Y por eso necesitamos aumentar la capacidad de producción de nuestro negocio, comprando más máquinas, más equipos, expandiendo el local, teniendo más mesas si fuera un negocio de restaurantes, comprando más cocinas. Y es por eso que este año se va a realizar una inversión fuerte, con lo cual tendríamos flujos de salida en negativo. Pero al año siguiente estamos viendo que que podríamos estar vendiendo más y por eso es que tenemos un flujo de entrada de 17.000 soles, que es más del doble de lo que teníamos en años anteriores. ¿Ya? Esa es una de las razones. Está bien la participación de Angie. Y ya para cerrar este tema, lo que les quería comentar, y lo veremos en la siguiente clase con el ingeniero Valdivia, es que la importancia de conocer que un flujo de efectivo es convencional o no convencional se va a dar en particular cuando analicemos uno de los indicadores de evaluación que se le conoce como TIR o tasa interna de retorno, porque en el caso de la TIR eh, hay proyectos, especialmente proyectos mineros, que se da el problema de la TIR múltiple. Tenemos diferentes tasas internas de retorno, producto de que tenemos flujos negativos y positivos y hay varios cambios de signo. Podríamos tener otro proyecto donde acá tengamos un flujo positivo, seguido de un flujo negativo, después otro flujo positivo, otro flujo negativo, y cuando conozcamos mejor lo que es el BAN, lo que es la TIR, en el caso de la TIR, veremos que por cada cambio de signo nos va a salir una tasa interna de retorno diferente, y si no conocemos bien estos indicadores o no detectamos bien este tipo de flujos, podemos llegar a una conclusión inadecuada diciendo que el proyecto es rentable y otro que el proyecto no es rentable. Podríamos tener una TIR de 5% y que nuestros accionistas esperen una tasa interna de retorno del 10% y debido al cambio de signo, una TIR nos indique 5%, pero otra TIR nos indique 20%. Pero ese tema, como les digo, lo estaríamos viendo en la siguiente clase de evaluación. Igual, si quieren adelantarse un poco el tema, pueden ver las diapositivas. Encantado de poder ayudarlos. Eso sería todo por hoy, chicos, a menos que tengan una consulta antes de finalizar la clase. Hasta ahí, ingeniero, todo claro. Eh, Gracias, más bien, ingeniero. Listo, gracias, Cristian. Chicos, es importante así que tenga su feedback porque en algunos casos, ya sea por la emoción o porque me gusta mucho el tema, puedo estar hablando muy rápido y asumiendo algunos temas que usted creería que ya saben por su curso de gestión financiera, pero por eso estoy también entrando más a detalle en algunos conceptos y para el caso de la amortización, el cálculo de las cuotas constantes, eh, voy a explicar mediante una fórmula en Excel, la fórmula de pagos y de manera manual cómo podríamos calcular esto. Pero les repito, deben hacer las preguntas y no quedarse con las dudas, como lo han estado haciendo, creo que, bueno, Andy o, perdón, se me fue el nombre, Laudry creo que era el nombre de la alumna. Si no tienen dudas, damos por terminada la clase. El día miércoles vamos ya a ver lo que es la parte de la evaluación de proyectos y el ingeniero Luis Valdivia va a asumir que ustedes ya conocen cómo armar la estructura de flujo de cajas. Entonces, vean los ejemplos o vean más bien el video, las grabaciones del Excel de cómo se construyen el flujo de caja operativo, el flujo de caja de inversiones. Clase terminada, clase estudiada. Si lo pueden complementar con las lecturas, genial, porque va a haber un control de lectura. Y les va a servir para que el próximo sábado, que tenemos el primer caso práctico, donde se van a dar puntos de participación,
pueden ayudarlos un poco para aquellas personas que no les ha ido muy bien en el examen parcial o en sus anteriores trabajos. Eso sería todo, chicos. Me despido y nos vemos el próximo, bueno, en mi caso, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.